Hola, muy buenos días al auxiliar 11. Es la tercera parte de sus sesiones, más que nada un resumen, porque, bueno, no hay mucha materia nueva, de hecho, no hay materia nueva. Y comencemos. Ok, la P1 va a ser literalmente el C4, nada más que agregar. La P2, cálculo de límites conocidos, un poco de teorema del sándwich, un poco de exponencial, etcétera. Y la P3 es una típica pregunta de recurrencia, que a veces sale, a veces no. Como siempre, partamos con el resumen. Ok, definición de sucesión. Como les comenté en el auxiliar 9, puede ser. Una sucesión no es más que nada que una función que tiene dominio en los naturales. Entonces, usualmente uno suele escribir f de x, donde f es una función y x pertenece a los reales. Si pasamos con dominio en los naturales, solemos escribir f de n y tenemos una sucesión, pero para notación, para hacerlo un poco más claro, esto lo escribiríamos como f sub n, y a las sucesiones no solemos llamarle f, le solemos llamar s, a, b, c tal vez, y le podemos poner s sub n. ¿Ok? Otra cosa importante, la definición de convergencia de una sucesión, y para eso vamos a ir al resumen, que lo tenía un poco preparado por acá, y vamos a hacer un plano cartesiano, por ejemplo, bueno, más o menos. Y vamos a decir, por ejemplo, ok, o sea, esta es la sucesión. Vamos a crearnos una sucesión cualquiera de puntitos. Y vamos a decir que acá, en este eje de acá, en el eje Y, está L. Entonces, nosotros postulamos que esta sucesión converge a L y queremos demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos damos una tolerancia cualquiera, por eso el para todo epsilon. Entonces nosotros decimos sea epsilon. Y tenemos que encontrar un punto n0, por ejemplo, no sé, desde acá, y postular que, por ejemplo, si este es n0, desde acá en adelante, toda la sucesión va a quedar encerrada en un cajoncito de 2 epsilon de ancho en el eje Y. Y visualmente esto puede ser, no sé, se dan un epsilon, por ejemplo, yo voy a querer un epsilon de este largo, un poquito más, un epsilon de este largo, entonces yo voy a tratar de encontrar un n0, no tiene por qué necesariamente ser ese, y va a ser, por ejemplo, por acá, tal vez, que este es como un cajoncito de largo 2 epsilon, y vamos a decir que este punto de acá es el n0, un natural, y yo postulo que a partir de este punto, la sucesión queda encerrada por este cajoncito de largo 2 epsilon en el eje Y. Y si eso funciona para todo epsilon, o sea, para todo epsilon, hay un n0, podemos decir, alrededor de L, que está ese cajoncito, podemos decir que la sucesión converge. ¿Ok? Eso es visualmente lo que estamos tratando de hacer. Y volvemos al resumen. Bueno, otras cosas importantes: unicidad del límite, sucesión nula si tiende a cero, sucesión acotada si está acotada en el eje Y, en módulo, importante. La sucesión es nula si solo si en módulo es nula. Nula implica acotada, muy importante. Suma y ponderación de nula es nula, suma y ponderación de acotada es acotada. Y la buena, que esta es la que les va a salvar, nula por acotada es nula. O sea, tienen que sabérsela al revés y al derecho. Ok. Esta de acá desprendía literalmente de la definición con epsilon y n0 de convergencia de una sucesión, que si una sucesión tiende a L, entonces Sn menos L es una sucesión nula, o sea, tiende a cero. Convergente implica acotada, muy importante, y esto tiene, por ejemplo, tenemos una sucesión
muy importante que entiendan por qué más o menos funciona. Tenemos una sucesión que es convergente, la dibujé como una función. Tenemos una sucesión que es convergente. Entonces, para todo epsilon existe un n0, por ejemplo, dice sea epsilon, y este va a ser el n0. Entonces, del n0 hacia atrás van a haber finitos puntos, porque n0 es un natural, entonces hay n0 menos 1 puntos, o más 1 menos 1. Es complicada la indexación, depende si toman los naturales partiendo de 0 o no, pero dicen, ok, a partir de n0 hacia adelante, la sucesión está acotada. Entonces ganamos hacia adelante. Y hacia atrás, ¿por qué ganamos? Porque hay finitos términos. Entonces podemos elegir el término mayor. Por ejemplo, va a ser este. Y la sucesión va a estar acotada por aquí y por acá. Si tomamos más o menos el módulo, decimos que estos dos miden igual. Y vamos a encontrar que la sucesión está acotada por el valor máximo de este puntito. Bueno, el máximo entre el valor máximo de los anteriores a n0 y la cota posterior a n0. Álgebra de límites, y esto sí es importante, hasta especialidad los va a perseguir. La suma de los límites es el límite de la suma si solo si los límites por separados existen. Muy importante, muy importante. El límite de la suma es la suma de los límites si solo si por separado existen. Porque si no, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, aquí es el típico contraejemplo que uno se hace, que esto, si no fuera así, si no fuera así, el límite en n, por ejemplo, de n menos n, nosotros sabemos que el límite en n no existe, explota. Entonces no podemos separarlo de sumas, pero si lo hiciéramos, nos quedaría así. El límite en n de n menos el límite en n de n. Esta cosa es infinito y la otra es infinito. Entonces, infinito menos infinito, no sabemos cuánto es. Pero nosotros podemos decir, ah, ok, entonces, vamos a mover esto un poco de acá. Uno dice, ah, ok, yo tengo n menos n. Entonces acá podemos decir que esto es el límite en n de 0, que eso sería 0. Y esto acá es indeterminado. Entonces nos queda por una cadena de igualdades que 0 es igual a indeterminado, lo cual es falso porque 0 es 0. Entonces, esto está, para recordar, esto está malo, importante. Tienen que recordar que el límite de la suma es la suma de los límites si solo si existen. En este caso, el límite de n y el límite de n no existen, por ende no se puede hacer. ¿Qué más? Ok, límites conocidos. El límite de 1 sobre n es 0, perfecto. El límite de una constante es la constante. El límite de 1 sobre n a la k es 0, perfecto. Acá vamos con las sucesiones polinómicas. No sé si se ve, está muy chiquitito. Lo hacemos un poco más grande igual. Y importante, si el polinomio de arriba del numerador es de mayor grado que el de abajo, entonces el polinomio de arriba domina el de abajo, o sea que es más importante, tiene términos más grandes, considerablemente más grandes cuando n tiende al infinito. Entonces es como que estuviéramos haciendo un, por ejemplo, un 100 sobre 1, lo cual es muy grande y explota. Así al menos me lo imagino yo. Si P es menor que Q, es decir, el de abajo es más grande, o sea, el polinomio del denominador tiene mayor grado que el polinomio del numerador, el de abajo domina el de arriba, y por ende tenemos una situación de la forma 100 sobre 1, lo cual es muy chiquitito, por ende es como 0. Se apagó la tableta. Tranquilos, cosas del riguroso directo. Vamos a compartir de nuevo. Ojalá no se haya cortado la grabación. ¿Y qué más? El caso P igual a Q, es decir,
los polinomios son de igual grado, por ende ninguno domina al otro. Ninguno es como, en términos muy grandes, tan distinto al otro. Lo único que cambia es el coeficiente del término de mayor grado. Entonces se dominan y alcanzan cierto equilibrio, y ese equilibrio es ¿dónde? En la división de esos coeficientes. Entonces si este es AP y este es BQ, el polinomio tiende a eso, la división de los mismos. ¿Okay? Estos límites que son bastante interesantes, deberían sabérselos. Y acá, gracias a la Gise por su resumen, tenemos dos sucesiones convergentes que tienden a U y a W respectivamente. Entonces, si a partir de algún n0, si a partir de algún punto una sucesión está por abajo de la otra, entonces el límite de la misma está por abajo del límite de la otra. Importante de saber. Teorema del sándwich. Muy importante, de los mejores teoremas del curso. Y tenemos tres sucesiones. Una que está acotada por abajo por otra y por arriba por otra. Y tenemos que las de los extremos convergen a la misma cosa. Entonces la del medio está obligada a converger a lo mismo que las otras. ¿Se entiende? Les pregunto, ¿se entiende? Como si estuviera ahí. Pero ese es el punto. ¿Ok? Las desigualdades de Bernoulli, que son muchas. La sucesión Q a la n. Si Q es igual a 1, tenemos el límite de 1 a la n, que es igual al límite de 1, que es igual a 1. ¿Ok? Perfecto. Si tenemos que Q en módulo es menor estricto que 1, tenemos el caso, por ejemplo, no sé, el límite de, ponte tú, 0,5 a la n. Que lo que está haciendo acá es el límite de 0,5 multiplicado consigo mismo tantas veces. Y acá esto es n veces. Y puse 0,5 para hacerlo un poco más claro, porque es como la mitad. Pero con cualquier número cuyo módulo es menor estricto que 1, lo que estamos haciendo es dividirlo estrictamente. Por ejemplo, acá estamos sacando la mitad. También podemos sacar, no sé, tercios o podemos sacar cuartos. Entonces lo que estamos haciendo acá es de un numerito sacarle la mitad, y sacarle la mitad, y sacarle la mitad, y sacarle la mitad n veces, y queremos el límite al infinito de esas veces. Entonces, claramente es 0. Análogamente, si Q en módulo es mayor estricto que 1, tendríamos como, por ejemplo, con 2, el límite de 2 a la n, que es como multiplicar algo al doble infinitas veces, y eso va a ir tendiendo al infinito. ¿Ok? Acá, análogo al anterior, esta es importante también, deben sabérsela, la raíz enésima de un término fijo en el límite es 1, y análogo para en vez de un término fijo para una sucesión convergente, en los reales positivos pedimos que sea reales positivos para que esta cosa no esté indeterminada, porque estamos hablando siempre de raíces, que como ya sabemos tienen valores, su dominio son los reales positivos, y le pedimos que sea, o quizás hay otra duda acá, que si le pedimos que sea real positivo, porque si es 0, tendería a 0, o estaría indeterminado, no sé. Podemos conversarlo después. Pero es algo que tienen que ver y es muy interesante. Eh, Otras propiedades, esta también es muy buena, que se ocupa harto, que el límite de la raíz enésima de n es 1. Otro Bernoulli, otra proposición, sucesiones monótonas. Diremos que Sn es una sucesión creciente a partir de n0 si para todo n mayor o igual que n0, el término actual es más chico que el término que viene.
Y eso es para todo n a partir de n0. Es decir, que siempre voy creciendo. O sea, el término de acá va a ser más chico que el de acá, va a ser más chico que el de acá, va a ser más chico que el de acá. ¿Ok? Análogo para decreciendo, que es ir hacia abajo. Y teorema de las sucesiones monótonas, también merece su pedacito aparte. Tenemos una sucesión que es creciente, o estrictamente creciente, y tenemos que aparte es acotada, entonces tendríamos como, por ejemplo, una sucesión, digamos que la cota está acá. ¿Cuántos cuadraditos son? 5 más o menos. Vamos a poner por acá. La sucesión está acotada por lo azulito. Y tenemos que siempre crece. Es decir, por ejemplo, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero crece tanto como el límite. O sea, no puede pasar la cota superior azulita, que es por donde está acotada. Entonces acá, uy, me pasé. Vamos a encontrar el límite porque es por axioma del supremo. Un conjunto acotado, no vacío, etcétera, ustedes ya se lo saben. Entonces, como la sucesión siempre va creciendo, pero no puede crecer sobre ese número, encontramos la cota, encontramos una cota superior, un conjunto no vacío, axioma del supremo, tenemos el límite. Análogo para las sucesiones decrecientes. Y ahí partamos con las preguntas. Primero voy a hacer un pequeño stop en la grabación para asegurarme que no se me borre o algo así. Entonces, stop recording. Ok, comenzamos con la P1. La P1 nos dice, bueno, sí, ya se los había dicho, pero esta P1 es literalmente las preguntas del C4 relacionadas a sucesiones, no a las del Supremo. Entonces, nos dan 3 sucesiones y una cuarta que es como A, que solo sabemos que es acotada, y tenemos que determinar para Sn su límite y demostrar que B es acotada y que C es nula. Esa última frase, ¿le suena algún teorema bonito de nula por acotada? Puede ser. Entonces, partamos por la primera, ¿ok? Tenemos que demostrar que, por definición, tenemos que calcular el límite de Sn. Entonces, ok, primero miremos a Sn. Sn es igual a n más 1 sobre n menos raíz de n, ¿ok? Entonces, hagamos un análisis previo porque para demostrar cosas por definición de límite, necesitamos saber el límite. Entonces, ¿cuál debería ser? A primera vista, yo noto que tenemos un 1 partido n, que eso tiende a 0. Entonces, nosotros sabemos que 1 partido n tiende a 0, por ende, n más 1 sobre n, cuando n es grande, va a ser como solo n. Interesante, porque si ponemos raíz, tenemos que raíz de n más 1 sobre n va a ser como raíz de n. Entonces, podemos concluir, o sea, la lógica nos dicta que este límite debería ser 0. Pues, si este se comporta como este, entonces su resta se debería comportar como 0. Entonces, nosotros hacemos un claim que el límite es 0 y demostrémoslo. Entonces, nosotros tenemos que Sn tiende a 0 y ahora por demostrar que eso es lo que queremos demostrar. ¿Y cómo hacemos eso? Por demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 en n, tal que para todo n en n con n mayor o igual que n0, la diferencia entre Sn y 0 es menor o igual que epsilon. ¿Ok? Me quedó horrible ese epsilon, vamos a hacerlo un poco más bonito. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como uno parte de estas cosas, uno dice sea epsilon mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar Sn-0 en módulo. Entonces, estudiemos
Ok, esto es igual a raíz de n más 1 sobre n menos raíz de n menos 0, ¿cierto? Entonces, como ya estamos grandes, vamos a hacer, uy, no puedo copiarlo. Vamos a decir, ok, esto es igual a esto, y es más, como la raíz es una función creciente, y n más 1 sobre n es mayor estricto que n, tenemos que n más 1 sobre n es mayor estricto que n, y podemos aplicar raíz porque es una función creciente. Tenemos que este cosito de acá es mayor estricto que 0. Entonces podemos sacarle el módulo. Vamos a tirar. Esa es la conclusión. Entonces esto de acá es igual a esto de acá, pero sin el módulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo bajamos y decimos, ok, ¿se acuerdan de la aux 9? Y pausa para nada. Entonces ustedes dicen, ¿qué rayos hago acá? Y dicen, ah, yo me acuerdo que en el aux 9 el Nacho me dijo que si yo tenía una raíz restando, lo que tenía que hacer era multiplicar por un 1 conveniente. ¿Y cuál es ese 1 conveniente? El conjugado partido del conjugado. Entonces, multiplicamos por el buen 1, que sería n más 1 sobre n, y esto se hace como para racionalizar con números complejos mucho. Y bueno, vamos a copiarlo al tiro. Ok. Entonces, nos damos que hacer una suma por su diferencia y nos quedaría el primero al cuadrado, que sería eso, menos el segundo al cuadrado, que sería esto de acá, y ponemos la rayita. Uy, no se puso la rayita. Ponemos la rayita y pegamos lo que nos falta. Ok, y esto de acá va a ser igual, lo vamos a checar un poquito, a 1 sobre n partido de esa cosa fea. Entonces estamos casi, porque siempre queremos, acá me falta un paréntesis, perdón. Siempre queremos armar que nos aparezca un 1 sobre n para aplicar la propiedad arquimediana, o en su defecto encontrar el n0 con la parte entera más 1, y estamos casi. Entonces ustedes dicen, chuta, me falta muy poco, ¿cómo concluyo? Ustedes se acuerdan de que en la aux 9 el Nacho, aparte de decirles que siempre multipliquen por el conjugado, les dice, siempre que puedan, dividan, o sea, traten de acotar el cosito entero por, por el numerador. Y acá os dicen, ah, genial, esa es la que me sirve. Uy. Entonces ustedes dicen acá, notar que raíz de n más 1 sobre n más raíz de n es mayor o igual que 1. Podría ser mayor estricto, es mayor estricto de hecho, pero perfecto. Esto es directo porque n es un número natural, entonces se tiene esto. Y si nosotros tenemos una fracción dividida por algo grande, va a ser más chico que una fracción dividida por algo más chico. Vale la redundancia, es como repartir la torta entre menos personas, te va a tocar más torta. Entonces, nosotros decimos que, copian todo esto, y le ponen que es, acotando por el denominador, menor o igual que 1 sobre n sobre 1. Y este 1 viene de ahí, ¿ok? Y esto de acá es exactamente 1 sobre n. ¿Es este un buen momento para imponer la desigualdad con el epsilon? Sí.
Entonces reponemos. Uy. ¿Y esto es cierto? Sí. ¿Por qué? Por propiedad arquimediana, directamente. Entonces, ustedes ya están grandes y quiero que estudien por su cuenta. Ustedes pueden concluir directamente por propiedad arquimediana. Entonces, y les voy a hacer como el buen paso. Concluir directamente por propiedad arquimediana, que literalmente tenemos la propiedad arquimediana armada. ¿Ya está lista? O, o lógico. Ustedes notan que esto es equivalente a que 1 sobre n sea 1 sobre epsilon sea menor o igual que n. Y acá ustedes pueden tomar n0 igual a la parte entera de 1 sobre epsilon más 1. Y concluir, porque ustedes ya son grandes y pueden hacer esto. Entonces, bueno, hay un poco de confusión. Me han llegado correos con respecto a esto. Y esto es cierto, pues. Nosotros lo que queremos demostrar es que para todo n mayor o igual que n0, 1 sobre epsilon sea menor o igual que n. Entonces, tomando n0 igual a esta cosita que está acá, nos quedaría, por ejemplo, 1 sobre epsilon menor o igual que la parte entera de 1 sobre epsilon más 1, lo cual es cierto. Y, ok, pero tenemos solo para el caso n0. Pero yo quiero para todo n mayor o igual que n0. Entonces, ¿qué hacemos? Como son naturales, le sumamos 1. Entonces, ¿cuánto sería n0 más 1? Sería eso. Y se sigue cumpliendo, pues con n0 se cumple. Entonces, al sumarle 1 va a ser estrictamente más grande. Y si yo quiero para n0 más 2, o n0 más 3, o n0 más bla, 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 bla. Entonces, esa es la buena forma de por qué funciona ese n0. Ok, entonces, perfecto. Acá concluimos que la A, por definición, es su límite, y el límite es 0. Dado el análisis previo y todo lo que hicimos antes. Entonces, vamos a copiar esto de acá y vamos a ir a otra página. Ok, entonces partamos con la P1B. Sorry el, el cambio que hubo. Me imagino que hay un corte ahora que deben estar re locos que decimos, ¿qué pasó? Pero ok, nos piden, vamos con la P1B y C, y nos dicen, por demostrar que Bn como sucesión es acotada y que Cn en n es nula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Uno ve esto y lo primero que hace es asustarse, porque se ve bastante complicada Bn, o sea, tiene muchas cosas raras. Pero vamos por partes. Nos dicen que Bn es acotado, o sea, queremos demostrar que Bn es acotada. Entonces nos dicen que busquemos cosas de donde acotar, ¿ok? Busquemos cosas de donde acotar relacionadas con Bn, ¿ok? Tenemos que An es acotada. Entonces, como ponemos notar que 1. ¿Existe un m mayor o igual que 0? Le pondría c, como c de cota, pero ya tenemos la sucesión c, entonces no vamos a distinguir, pero existe un m mayor que 0, tal que módulo de n es menor o igual que m para todo n. Eso, lo único que nos dice que an es acotada y en efecto an es acotada. ¿Ok? Queremos acotar también el seno, que esto es menos 1, y el seno de lo que sea. Acá el DIM le hizo una trampita, así como para asustarlos. Pero da lo mismo, el seno de cualquier cosa, siempre que esté bien definido, está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, tranqui con eso. Estamos viendo cosas que acotar porque nos piden que Bn sea acotado, entonces estamos tratando de acotar. Y 3, podemos acotar el coseno cuadrado. Llega a poner
voy creciendo de a circulitos, que 0 es menor o igual que el coseno cuadrado de lo que sea, y es menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, démosle con Bn. Pero no con Bn porque nos va a salir un poco complicado, démosle con lo de adentro de Bn. ¿Ok? Entonces, vamos a copiarlo de adentro de Bn. Perdón, está mi perro ladrando en la mesa. Sí, ven acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser... Disculpen. Vamos a tratar de acotar lo de adentro de la raíz de Bn. Entonces lo vamos a ver un poquito más bonito. Y creo que me comí una parte del 5 también. Entonces, vamos a poner que... Ok, acotemos por arriba primero. Ok. Nosotros sabemos que este término de acá es menor o igual que m. Este término de acá es menor o igual que 1. Este de acá es por 1. Este de acá es por 3. Y el que vamos a hacer acá va a ser por 2. Este va a estar acotado por arriba por 1. Entonces, lo que podemos hacer es notar que esto al completo va a ser menos o igual que 5 más m por 1 más 1, que eso es igual a 6 más m. ¿Cierto? Sí. Y podemos notar también que esto de acá, que ahora lo vamos a hacer un poquito más grande. Y acá ponemos un 5. Y vamos a decir que, ok, para n no tenemos nada, pero sí sabemos que el coseno está acotado por abajo por 0 y que el seno por menos 1. Entonces, esto de acá va a ser más grande que 5 más módulo de AN por 0 más menos 1. ¿Ok? Y esto de acá es lo mismo que 4, si no me equivoco. Sí, es lo mismo que 4. Entonces, importante, vamos a ponerle una estrellita y otra estrellita distinta en un circulito. Entonces, por estrella y estrella normal en circulito, sabemos que 4 es menor o igual que 5 más módulo de AN por el coseno cuadrado de esta cosa fea, que ya la vamos a poner 1 más raíz de 2n más el seno de AN más raíz de 3n, y esto es menor o igual que 6 más m. Entonces estamos casi porque nosotros queremos Bn y tenemos que esto de adentro es casi Bn, solo nos falta la raíz, entonces aplicamos la raíz y aprovechando que es una función creciente, entonces respeta las desigualdades. Entonces, aplicando raíz, nos quedaría raíz de 4, 2, menor o igual que Bn, menor o igual que raíz de 6 más m. Y estamos casi, porque estamos casi, nosotros recordemos que queríamos acotar Bn. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Estamos casi. Queremos acotarla en módulo, entonces decimos, easy peasy. Sabemos que m es mayor que 0, que 6 es mayor que 0. Entonces, raíz de 6 más m es mayor que 0. Entonces, nosotros relajamos un poco el asunto y notamos que es mayor o igual que 0. Es menor estricto, pero ok. Créanme hasta el momento. Menor o igual que 2, es menor o igual que Bn, es menor o igual que raíz de 6 más m. Y acá estamos casi, porque, de nuevo, si relajamos un poquito estas cosas,
Y acá, auxiliar número no sé cuánto, pero sé que lo vieron con la Gise, tenemos que módulo de Bn es menor o igual que... Entonces Bn es acotada, perfecto. Ah, bueno, y esto es como estuvimos trabajando y nunca nos importó n, esto se cumple para todo n. Esto es para todo n en n. Entonces, Bn como sucesión es acotada, y otro le parece, por raíz de 6 más m. ¿Cierto? Ganamos, porque eso es para todo n, porque estábamos con n genérico. Entonces, ahora le ponemos por demostrar que Cn, n, en n es nula, ¿ok? Y acá tienen que seguir su instinto. Hemos demostrado que Bn es acotada. Y, ok, primero veamos cómo es Cn. Digamos que no nos acordamos y Cn era de esta forma. N más 1 sobre n menos raíz de n y entre paréntesis por Bn al cubo. ¿Ok? ¿Estamos un poco cortos de pizarra? Sí, entonces vamos a buscarlo un poquito. Denme un segundito. Parece que no vamos a poder. Parece que no vamos a poder. Vamos a dejarlo ahí mejor. Entonces, vamos a hacerlo en otra página. Disculpen. Entonces, por demostrar que Cn es nula, entonces, notar que Cn, si recuerdan la P1, este cosito de acá es Sn y esto es Bn al cubo. Pero esta de acá es nula, ¿cierto? Porque demostramos en el inciso A que esto tendría a 0. Entonces nos gustaría que esto fuera acotado. Y esa es la buena pregunta. Permiso, tengo que guardar esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, ok, yo tengo que Bn es acotado, pero Bn al cubo lo es. Sí, cierto. Debería serlo. Entonces, veamos. Si Bn es acotado, por... ¿dónde era? Era 2, ¿o no? Era como 2 menor o igual que Bn menor o igual que raíz de 6 más m. Entonces, elevando al cubo, que es una función creciente, nos queda que 8 es menor o igual que Bn al cubo es menor o igual que 6 más m al cubo. Y podemos hacer el mismo truquito. 6 más m es mayor que 0, la raíz cúbica de eso es mayor que 0, entonces relajamos. Menos, y acá nos saltamos un paso, menor o igual que Bn al cubo, es menor o igual que 6 más m al cubo. Entonces, Bn al cubo en módulo es menor o igual. Bn al cubo lo vamos a tomar como una nueva sucesión, como una Bn', por ejemplo. Es menor o igual que 6 más m al cubo. Entonces, Bn al cubo como sucesión es acotada. ¿Ok? Entonces, acá era como una duda. La respondemos con un sí. Entonces, Cn es de la forma nula por acotada. Acotada
Entonces, Cn es nula. Demostrando lo pedido. Voy a dejar de grabar y vamos a pasar a la otra por si hay algún problema o alguna cosa. Ok, partamos con la P2. Queremos calcular el límite de esa cosa fea. 3n más 1. Yo lo voy a escribir así, ok, por 3n menos 1. Ok, esto vamos a ponerle claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Chuta, buena pregunta. Y es una muy buena pregunta porque uno suele no cachar mucho qué hacer. Pero siempre suele ser una buena forma multiplicar por un 1 conveniente. ¿Y cuál es 1 conveniente? El de mayor grado. O sea, el coeficiente, obviamente el que tiene n, para que sea interesante, agarramos el coeficiente de mayor grado en n y lo multiplicamos arriba y abajo. En este caso, el coeficiente de mayor grado es 3n a la n, ¿ok? Entonces, eso va a ser igual, si me permiten hacer esto, ups, a esto, suele ser una buena técnica. 3n a la n y 3n a la n. Entonces, dejan ya, ok, interesante. Puede ser muy interesante esto. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Entonces pensamos, ok, ¿qué pasa si modifico un poco las cosas? Muevo esto de aquí para allá, lo otro de allá para acá. Porque no sé si lo notan, pero hay mucha simetría en este problema. Tenemos 3n más 1, 3n menos 1. Entonces, queremos encontrar la forma en la que están relacionadas. Y una forma en la que están relacionadas, a mí se me ocurre que esto puede ser una división de fracciones. Por ejemplo, ya, más específico todavía, esto vamos a hacer un pequeño cambio. Y acá le vamos a poner 3n a la n dividido 3n menos 1 a la n. No sé si lo notan, pero si ustedes tienen que, no sé, a dividido c dividido, perdón, a dividido b dividido, este es el grande, dividido c por d, esto va a ser igual a por d dividido b por c. Que esto, y para que sea más claro todavía, vamos a hacerlo así. Entonces, nos gustaría que fuera de esta forma, ¿cierto? Veamos qué pasa si lo hacemos de esta forma, donde este sería A, este debería ser C, este sería D y este sería C. Entonces, veamos qué pasa, porque queremos armar la simetría. Y este de acá es muy bonito porque tiene toda la pinta de ser un exponencial. No sé si lo ven, porque esto en realidad es como un 1 más 1 sobre 3 a la n y a la n. Entonces es casi una exponencial de un tercio. De hecho, es la exponencial de un tercio en el límite. Entonces, vamos a ir jugando con eso. Porque me gustaría armarme dos exponenciales. Y estamos casi, porque ya tenemos una y la otra me gustaría armármela también. Entonces, esto va a ser 3n más 1 sobre 3n a la n dividido 3n menos 1 sobre 3n a la n. ¿Ok? Y esto de acá va a ser igual a 1 más 1 sobre 3 por 1 sobre n a la n dividido 1 más menos un tercio
por 1 sobre n a la n. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, se van al resumen, acá, hay un pequeño trucazo, que en efecto, esta es la exponencial a la 1, pero si yo tengo el límite en n de 1 más x sobre n a la n me va a dar exponencial de x. Entonces esto lo vamos a ocupar fuertemente. Vamos a copiar y lo vamos a pegar acá como un recuerdo. Y lo vamos a poner como en colorcito para que se cache que es un recuerdo. Entonces, notamos que por álgebra de límites, esto de arriba, según esto, tendería a la exponencial de 1/3, ¿cierto? Y esto de acá tendería a la exponencial de menos 1/3. Entonces, por álgebra de límites, tenemos que 3n más 1, 3n menos 1, y vamos a quitar esto. Vamos a poner a la n, y vamos a poner que tiende a la exponencial de 1/3, dividido a la exponencial de menos 1/3. Tenemos algo con un exponente negativo dividiendo, pasa hacia arriba sumando, y la exponencial de 1/3 por la exponencial de 1/3, las exponenciales multiplicadas suman los argumentos, y tenemos. Perfecto. Entonces, el límite de P2A es la exponencial de 2/3. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Vamos con la B. Estoy grabando, ¿cierto? Ok. La B sería la raíz. Déjame revisar el enunciado. Ok. Vamos. La raíz. Uy. La raíz enésima de qué. Uy. ¿Qué está pasando? Se me fue la tablet. Tenemos la raíz enésima de 2 más menos 1 a la n. Ya. Y acá los que hicieron el AUX de la Gise y se dieron cuenta del propuesto, esto es muy parecido al propuesto que dejó la Gise en el AUX. Entonces uno ve esta cosa y dije, no, esto es terrible, esto no converge, tiene un menos 1 en la n y eso no converge. ¿Seguro? Puede ser, porque, ok, lo primero que nos enseñaron es que menos 1 a la n no converge, eso oscila. Pero, ok, acá nosotros tenemos un raíz enésima de esa cosa que está dentro. Entonces, eso es lo que va a ser el buen asunto. Lo que nosotros sí sabemos es que menos 1 a la n está acotado en módulo por 1, porque es menos 1 a la n, entonces puede ser 1 o menos 1. Luego, muy parecido a la pregunta del Bn de la P1B, vemos que 2 más menos 1 a la n es menor o igual que 3, en el caso de que menos 1 a la n valga 1, o menor o igual que 1, en el caso de que menos 1 a la n valga menos 1. Entonces, aplicando raíz enésima, tenemos que
como raíz enésima de 1 y raíz enésima de 3 convergen a 1, vamos a poner más claro, esto que tiende a 1 y esto que tiende a 1, por Teo del sándwich, raíz enésima de 2 más menos 1 a la n, tiende a 1. Facilito, ¿no? El teorema del sándwich es muy poderoso. Y es de los mejores teoremas que hay por ahí. Una pregunta. ¿El profe les mencionó algo de lim-sup y lim-inf? Es raro porque no hay nadie en la reunión, pero no sé, si me quieren mandar un correo dándome la respuesta de que si el profe les mencionó algo de, por ejemplo, lim-sup o lim-inf, acepto respuesta, porque es una materia muy interesante. Entonces, concluimos por teorema del sándwich. Y mira, perfecto, nos va a alcanzar en esta misma página la C. ¿Y cuál es la C? La C es el límite de 1 más exponencial a la n, 1 sobre n. Ok. Tenemos 1 elevado a la 1 sobre n, sea raíz enésima. Eso suele ser una buena indicación de que tenemos que ocupar teorema del sándwich. Pero, ¿cuál es la buena forma de aplicar el teorema del sándwich? Por ejemplo, no podemos controlar mucho e a la n, porque explota. Es muy, muy grande. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos e a la menos n, que es esto, nosotros sabemos que está entre 0 y 1. Entonces, si llegásemos a tener eso, podríamos jugar un poco más y tal vez aplicar teorema del sándwich. Entonces, acá le ponemos notar que. Y, ok. Esto es como para todo. Okay. Entonces, lo que nos gustaría es hacer aparecer este e a la menos n. ¿Y cómo lo hacemos? Factorizando por e a la n, ¿cierto? Entonces, nosotros escribimos 1 más e a la n, como factorizamos un e a la n, nos aparece el e a la menos n y un más 1, ¿cierto? Y acá podemos ponerle otro, notar que. Esto es lo que queremos hacer aparecer esta cosa bonita que es el e a la menos n que podemos controlar y hacer aparecer. Entonces, 1 más e a la n a la 1 sobre n va a ser e a la n por e a la menos n más 1, paréntesis, paréntesis, a la 1 sobre n. Y esto va a ser e, porque el 1 a la n entra, y nos queda e a la e menos n más 1 a la 1 sobre n. Entonces, cuando hagamos el límite, por ejemplo, si le ponemos como límite de esto, el límite de la exponencial va a quedar afuera. Nos gustaría que esto de acá fuera un límite que conozcamos y aplicamos álgebra de límites. Entonces, le ponemos, veamos ahora, el límite de e a la menos n más 1 a la 1 sobre n. ¿Y qué es lo que podemos hacer? No sé, pero nosotros sí sabemos cositas de acá. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá por si acaso. Vamos a ponerlo acá y vamos a poner como si fuera un recuerdo.
Entonces, podemos decir nosotros que en el caso, lo mismo que hicimos antes, e a la menos n más 1, esto de acá es menor o igual que 1, pero mayor o igual que 0, ¿cierto? Quizás me quedó un poco feo eso, debería hacerlo con otro color. Uy, disculpen. Color, y le vamos a poner este de acá. Color, este de acá. ¿Ok? Entonces, 0 más 1 es menor o igual que e a la menos n más 1 es menor o igual que 2. Aplicamos raíz enésima, que es una función creciente. Entonces nos queda raíz enésima de 1 es menor o igual que, acá lo vamos a poner, e a la menos n más 1 a la 1 sobre n, para que sea justo lo que queremos, y 2 a la raíz enésima. Entonces, nuevamente, esto tiende a 1, límite conocido. Esto tiende a 1, y por teorema del sándwich, entonces, por sándwich, e a la menos n más 1 a la 1 sobre n tiende a 1. ¿Ok? Entonces vamos a seguir en el siguiente. Entonces, nosotros queríamos estudiar el límite de 1 más e a la n a la 1 sobre n, creo recordar. Sí. Y esto dijimos que, entonces, vamos a ponerle recuerdo. Entonces, no va a ser un recuerdo, va a ser que esta es la C. Entonces, nos queda que 1 más e a la n a la 1 sobre n es igual a la exponencial por e a la e menos n más 1 a la 1 sobre n. Pero esto de acá converge a la exponencial, que es una constante, y esto de acá converge a 1. ¿Cierto? Por el teorema del sándwich que vimos antes. Entonces, por álgebra de límites, el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites el límite de e por e a la menos n más 1 a la 1 sobre n, que es igual a e por 1, que es igual a e. Demostrando lo pedido. Vamos a ir con la pregunta C ahora. Pregunta 3. P3, sí, con la pregunta 3. Ok. Empezamos con la... ¿Estamos grabando? Sí. Empezamos con la P3. Entonces, la P3 lo que hacen es que nos definen para un A mayor que 0, estricto, una sucesión recursiva de la siguiente forma, donde el primer término es raíz de A y en adelante son raíz de A más el término anterior. Una raíz de eso. Bueno, lo tienen en la pantalla. Tenemos que demostrar que xn es creciente y no negativa. Pausa para tomar agua. Es decir, la P1, P3A nos dice que, por demostrar que, para todo NNN, que sea creciente y no negativa, es decir, que sea xn mayor o igual que 0 y que sea menor o igual que el término siguiente. Ok, nos piden demostrar algo para todo n, eso nos grita inducción. Entonces, hagámoslo por inducción. Por inducción. Entonces, ponemos caso base. N igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos agarrarnos, bueno, queremos analizar x1 y x1 es raíz de a. Entonces,
como 0 es menor que A, 0 es menor estricto que raíz de A. Y esto es x1. Entonces, tenemos un lado, ¿cierto? Además, luego, como, ¿cierto? Como 0 es menor estricto que A es menor estricto que A más raíz de A. Y acá le podemos poner como, ¿cierto? Entonces, raíz de A es menor estricto que raíz de A más raíz de A. Luego, podemos notar que esto es x1 es menor estricto que raíz de A más x1, porque x1 es raíz de A, y esto es x2. Entonces, este le vamos a poner 1 y este le vamos a poner 2 por 1 y 2. 0 es menor o igual que x1 es menor o igual que x2. Demostrando el caso base. Ok. Ok, ahora la hipótesis inductiva. Supongamos se cumple hasta n. Para algún n fijo en los naturales. Es decir, 0 es menor o igual que xn es menor o igual que xn más 1. Esto es lo que quiere decir. Entonces, por demostrar que xn más 1 está acotado por 0 por abajo y por xn más 2 por arriba. Ok, a este le vamos a llamar 3. Por 3, 0 es menor o igual que xn más 1. ¿Estamos listos por ese lado? Ahora, podemos decir, ¿qué es lo que queremos demostrar ahora? Que xn más 1 es menor o igual que xn más 2. Entonces queremos armarnos a xn más 1 y ojalá llegar a xn más 2. Para esto, podemos decir, como xn es menor o igual que xn más 1, esta es por 3, le podemos sumar a ambos lados. A más xn es menor o igual que a más xn más 1. Como la raíz es creciente, y no sé si están viendo hacia lo que estamos llegando, pero estamos al lado. Este de acá es xn más 1, es menor o igual que xn más 2. Entonces esto le vamos a llamar 4. Entonces, por este le vamos a llamar 5. Me quedaron mal indexadas estas cosas. Este va a ser 4. Este de acá va a ser 4. Y este de acá va a ser 5. Me están llamando. Dame un segundo. Disculpen, cosas del riguroso directo. Pero estábamos casi. Entonces, por 4 y 5, tenemos que 0 es menor o igual que xn más 1, es menor o igual que xn más 2. Concluyendo el paso inductivo, así se llama. Bueno, ustedes saben más de eso, ustedes me lo corroboran. Entonces, demostrando lo pedido. Demostrando que para todo n, 0 es menor o igual que xn, es menor o igual que xn más 1. Entonces, x es creciente y no negativa. Perfecto.
Entonces, ahora tenemos que... Ah, miren, acá me falta una cosita. Perdónenme. U mayor que 0. Eso es porque el documento se lo comió. Pero arreglo el látex enseguida. Entonces, lo que necesitamos hacer es la 2. Vamos a decir, por demostrar que para todo n, perdón, la parte b, por demostrar que para todo n, en n, xn es menor o igual que nu, es menor o igual que u, con u conocido, u fijo, con u mayor que 0 fijo, única solución de u cuadrado es igual a u más a más u. Ok. Entonces, nuevamente nos piden demostrar algo para todo n por inducción. Entonces, el caso base con n igual a 1. ¿Qué tenemos para el caso base? Por ejemplo, como queremos armarnos queremos armarnos la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos x1. x1 es igual a raíz de a, ¿cierto? Y a nosotros nos gustaría que nos apareciera un u cuadrado para que se muera con la raíz y nos quede solo u. Pero no podemos hacer aparecer un u cuadrado tan fácil, pero sí podemos hacer fácil sumar u, dado que u es mayor que 0. Entonces, como u es mayor que 0, a es menor estricto que a más u, entonces raíz de a es menor, bueno, menor igual da lo mismo, que eh, a más u. Entonces, x es igual a raíz de a, es menor o igual que raíz de a más u, y acá ocupamos esta cosita de acá, la definición de u, no, una caracterización de u, es u cuadrado, como u es positivo, esto es u, y esto era un x1. Entonces, x1 es menor o igual que u, demostrándolo pedido para el caso base. Nuevamente, uy, estoy un poco grande, perdón. Hipótesis inductiva, supongamos, se cumple hasta n fijo en n. Es decir, que perdonen, me acabo de buguear, que xn es menor o igual que u. Está un poco perdido. Entonces, por demostrar que xn más 1 es menor o igual que u. Luego, ¿qué es lo único que podemos ocupar acá? Es esto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que queremos armarnos? Un xn más 1. Entonces vamos a escribir xn más 1. xn más 1 es igual a más xn, ¿cierto? No sé si van hacia dónde queremos llegar, pero acá le metemos un paréntesis. Como xn es menor o igual que u, a más xn es menor o igual que a más u, y ahí nos armamos el u cuadrado. Entonces, raíz de a más xn es menor o igual que raíz de a más u. Entonces, xn más 1 es igual a la raíz de a más xn es menor o igual que a más u, perdón. Luego, acá deberíamos poner otro color porque eso fue lo que ocupamos acá. Ocupamos la definición de u cuadrado. Acá sí ocupamos el azulito. Esto es igual a u. Entonces, xn más 1 es menor o igual que u. Demostrando lo pedido y concluyendo
concluyendo que para todo n en n por inducción, xn es menor o igual que. Entonces, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a la C. Por demostrar que xn, n, en n es convergente, bueno, no me acuerdo si lo escribí así, y calcule su límite. Ok. ¿Cómo podemos demostrar que xn es convergente? Tenemos muchas cosas de xn. La verdad sí, tenemos hartas. Sabemos que xn es creciente, no negativa, y está acotada por u. Entonces, como xn es creciente, esta es por la parte A, y acotada por la parte B, xn converge. A priori, LNR. No sabemos más que eso. De hecho, sí podemos saber que es estrictamente positivo, o sea, que es mayor o igual que 0, porque los xn son no negativos, pero esa es la conclusión del final, le hice un pequeño spoiler. Entonces, converge a un L, cualquiera. O sea, no cualquiera, a algún L fijo, pero sabemos solo que existe, no sabemos cuánto vale. Entonces, converge a, de hecho, hagámoslo más claro. Digamos LNR. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que el límite cuando n tiende al infinito de xn, de acá es simplemente un paso para que quede bien explícito lo que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Por qué? Porque la sucesión en el límite de xn o la sucesión de los xn más 1 en el límite es la misma. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, veamos el límite de xn más 1. Nosotros sabemos que es igual a L, pero aparte tenemos una fórmula para xn más 1. Es igual al límite de raíz de A más xn. Por álgebra de sucesiones convergentes, esto nos queda como el límite de A más xn. ¿Sí? Por álgebra de límites. Y este también es por álgebra de límites. Uy, se me fue. Y todos estos de acá son por álgebras de límites, ¿ok? Porque todos existen, todos se portan bien, y podemos concluir eso. Entonces, tenemos que... Uy, me quedó horrible. Álgebra de límites. Entonces, de acá tenemos que, por ejemplo, L cuadrado es igual a A más L. Entonces, L cuadrado menos L menos A es igual a 0. Nosotros queremos definir L. Y calcule su límite, nos lo piden. Entonces, esto es una cuadrática en L, y la solución es menos b, que en este caso sería 1, más menos raíz de b al cuadrado, que en este caso sería menos 1 al cuadrado, que sería 1, menos 4 por a, pero no este a, sino el a que está acompañando al l cuadrado, que es un 1. Sería 4 por 1
por C, que en este caso sería menos A, partido por 2A, que no es SA, sino el que está acompañando el término de L cuadrado, que sería 1, 2 por 1. Entonces, L1,2 es igual a eso. Entonces, L1,2 es igual a 1 más menos la raíz de 1 menos 4A, 1 más 4A, perdón, sobre 2. Luego, tenemos que tenemos dos casos, porque son dos números distintos, pero el límite, como sabemos, en los reales es único. Entonces, algo raro está pasando acá. Y yo ya le hice un spoiler antes. Lo que pasa es que hay un número, un L1 o el L2, da lo mismo. Uno es positivo y el otro es negativo. Debemos quedarnos con el L positivo, dado que la secuencia era no negativa, entonces no puede tener un límite negativo estricto. Entonces, digamos que L1 es con la suma, mayor que 0, y L2 es igual con la resta, que es un número menor que 0. Entonces, para concluir, tenemos que decir, entonces, como xn como sucesión es no negativa, su límite no puede ser negativo. En el peor de los casos sería 0, pero este número es estrictamente negativo, L2. Entonces, L2 se descarta. Y esta era de la parte A también. Entonces, L es igual a L1, es igual a 1 más raíz de 1 más 4A medios. Me quedó horrible eso. No se preocupen, lo voy a arreglar un poquito. Ups. Me 10 segundos. Les preguntaría si se entendió el argumento, pero no hay nadie en la sesión. Así que vamos a tener que confiar en que se entendió todo. Pero a mi parecer, bueno, cuando se está haciendo esto ya se dieron los contenidos del control 5. Y es más que nada el control 4 más un poquito de materia, más una semana de materia. Y este auxiliar fue pensado como un resumen entre el control 4 y ese poquito más de materia. Entonces, a mi parecer, con este aux se tocan los contenidos del control 5, pero igual, tienen que estudiar harto. Les recomiendo Docencia DIMI, eso. Espero les haya servido mucho este auxiliar. Estamos con el correo disponible. Si nos ven en la U nos pueden preguntar cosas y espero que nos podamos volver a ver luego. Eso. Entonces, a modo de resumen del ejercicio, no del auxiliar que ya lo hice, tenemos que xn es creciente y acotada por parte A y B, entonces sabemos que existe el límite, digámosle L para poder trabajarlo, y este es el paso clave, decir que esta sucesión en el límite es igual a esa sucesión y ambos son L. Luego desarrollamos el término para xn más 1 y ocupamos álgebra de límites, llegamos a una cuadrática, resolvemos la cuadrática, discriminamos la
opción negativa porque nuestra asociación es no negativa y despejamos el límite que queremos. Espero les haya gustado mucho y les haya servido mucho el auxiliar. Nos vemos. Cuídense mucho. Que les vaya muy, muy bien.